Buenos días para todas y todos, muchachos. Comenzando nuestra última semana, nuestro último camino que debemos recorrer en este módulo hasta llegar al 30 de abril. Ya estamos a pocos días de la culminación, ¿no? Ya están ustedes dando un paso muy importante en su formación académica, ¿no? Entonces ustedes ya empezaron. La idea es de que ustedes no para nada se vayan a desmotivar, ni que permitan que absolutamente ni nada ni nadie les quite pues como esa meta que tienen ustedes para lograr pues todos los objetivos. Tienen mucha vida por delante, pero lógicamente tienen que estar como muy conectados con los proyectos de vida que tengan. Los veo sin cámaras, por favor, actívenlas. Activen sus cámaras, por favor. Paula Bermúdez y Jennifer Correa están. Paula Bermúdez. Jennifer Correa no la veo. Acá estoy, profe. Hola. Para ustedes dos quiero que por favor, para el miércoles, específicamente para Paula Bermúdez y Jennifer Correa, voy a mandar por el chat interno de Zoom unos temas que tienen que ver con las nuevas tendencias de la capacitación en las empresas. Vamos a centrarnos en esos temas del tema de capacitación organizacional, que es lo que se está trabajando hoy día en las empresas. Son una serie de estrategias supremamente actualizadas, independientemente de lo que está pasando con por el COVID, por la pandemia. Estas estrategias utilizan mucho pues, las redes sociales, utilizan mucho pues, estas páginas de clases virtuales. Entonces, tiene mucho que ver con esos temas de capacitación. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el miércoles y les pido el favor a ustedes dos, señoritas, que lo trabajen. Entonces, ahorita, en el transcurso de la clase, les voy a enviar los temas para que lo trabajen con relación al tema de capacitación, que son las nuevas tendencias de los procesos de capacitación que hoy día se trabajan en las empresas. Entonces, eso lo quiero, por favor, para el miércoles, señorita Paula Bermúdez y Jennifer Correa. Bueno, profe. Bueno, ok, listo. Sharon, tu cámara, Daniel, tu cámara, Nicolás, Maciel, Angie, Tomás, las cámaras, por favor. Profe, es que yo tengo un problema con la cámara. ¿Sí? ¿Qué pasa con su cámara, hermano? No quiere prender. Okay. No me da la opción de eso. No sé si se desactivó algo o se dañó. La verdad, no sé. No, ay, ¿qué pasó? Ah. Ya, ok. Entonces, ¿qué era lo que me decía Nicolás? Que no sabe que la cámara, ¿qué fue lo que le pasó? Sí, señor. No prende. No sé. Tengo un problema con la cámara y no prende, profe. ¿Se desactivó? Yo pienso, he mirado, pero no deja prender. Me sale como una cámara como bloqueada y he revisado, pero nada, pensé que había bloqueado la cámara con usted, con
con el teclado o algo así, pero no, nada. No, Entonces, tampoco es eso. La verdad, no sé si está fallando, se está fallando la cámara o... No, la verdad, no sé, profe. entonces Va, ¿usted cree que se le desactivó? pues es una opción, la estaba tomando que era una opción porque a veces yo muevo el teclado y se me desactiva la cámara, el sonido, el mouse y por error, y pues es por eso, y por eso también una opción. Pero he revisado y no, pues era una Bien, opción nomás, no sé si ya está bueno, fallando bien. el coso ese. Ay, no, Nicolás. Usted me alegra las mañanas porque pues usted habla de una manera supremamente escueta, usted habla de una manera supremamente abierta, ¿no? O sea, usted tiene su estilo para hablar, hombre. Señor. Bueno, tienes que tener cuando pase el tiempo, cuando ya estés en unos niveles más avanzados, no solamente en lo técnico o en lo tecnológico, sino ya a nivel profesional. Y esto es para todos, ¿no? La manera como nosotros nos comunicamos, la manera como nosotros tenemos que hablar ya en un ámbito laboral, en un ámbito profesional. Hay que tener mucho cuidado cómo nos estamos expresando, porque pues eso es muy importante. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, pues vamos a perder muchas oportunidades por la manera como nos expresamos. Entonces, en la medida que pase la formación, el conocimiento, el aprendizaje, uno tiene que ir desarrollando una serie de habilidades comunicativas en el ámbito organizacional, en el ámbito laboral. Por lo que les digo, es muy importante que tengamos como esa buena comunicación, esa buena expresión. Hay que tener mucho cuidado con la manera como hablamos, la manera como utilizamos las palabras. Es cuestión de ir como puliendo un poco, pues como esa manera de interactuar verbalmente con las personas. Y eso es para todos, no únicamente, no lo comento únicamente pues como con Nicolás, sino para todo el mundo. Uno tiene que estar muy al día en eso. Bien. Ok, vamos a comenzar nuestros 3 temas finales, porque ya el jueves tenemos nuestro primer tiempo del parcial y el viernes el segundo. Entonces, vamos a abordar los 3 temas que nos quedan pendientes. Entonces, las cosas que hemos venido trabajando con respecto al análisis y a la descripción del cargo, digámoslo, que si no trabajamos eso, si no lo abordamos de esa manera, con conocimiento, pues entonces, lo que yo les comentaba, no podemos hacer una muy buena selección, porque el tema que nos acompaña en el día de hoy es precisamente los procesos de selección, cómo se tienen que hacer los procesos de selección. Pero para partir de una muy buena selección tenemos que trabajar el análisis y la descripción de puestos. Eso ya lo hicimos. Ahora nos vamos a centrar en el tema precisamente de lo que tiene que ver con la selección. Entonces, permítanme, voy a compartir unas diapositivas para que hablemos de eso. Como para reafirmar un poco ese conocimiento. Entonces, aquí vemos nosotros lo que nosotros pretendemos desde el área de talento humano y para beneficio de la organización, hacer un buen proceso de selección. Si nosotros no lo hacemos bien, primero a nosotros, si estamos siendo como los encargados de selección, como el director de selección, no de talento humano, porque el área de talento humano, pues uno está como director de talento humano, pero hay alguien que se especifica un poco en el reclutamiento y en los procesos de selección. Entonces, acá vemos nosotros lo que
hemos venido hablando en clases pasadas con respecto a lo que tiene que ver con el perfil del puesto. Entonces decíamos nosotros que hablamos de las tareas principales y específicas de la persona que necesitamos seleccionar, posición en el organigrama y el nivel de autoridad, esto ya lo saben ustedes, los requisitos de formación, ¿sí? Es decir, habilidades duras, experiencia profesional, actitudes aconsejables, esto tiene que ver con las habilidades blandas, nivel de responsabilidad, personas que dependerán de él y el nivel de los mismos, estilo de liderazgo que se requiere, si ha de tener algún tipo de mando sobre las demás personas y si se debe trabajar o no en equipo. Entonces aquí vemos pues como eso que a grandes rasgos lo habíamos mencionado en las clases pasadas, cuando hablábamos de análisis y descripción del puesto. Ahora, hay dos maneras de reclutar a la gente, de una manera interna y de una manera externa. ¿Qué es lo interesante en esto? Cuando nosotros hablamos del proceso de selección, nosotros debemos, como primera medida, lo que tenemos que hacer nosotros es atraer un gran número de candidatos. O sea, si yo voy a hacer un proceso de selección y solamente hay 5 candidatos para elegir, tengo que esperar, porque con 5 candidatos eso a mí no me garantiza que yo haga una muy buena elección, ¿sí? De hecho, no estoy haciendo un buen proceso de selección. Pero a menor número de candidatos no debo tomar decisiones de selección. No puedo reclutar, perdón, no puedo elegir a alguien cuando no tengo de dónde escoger, que eso sería una gran desventaja para una empresa, que no haya candidatos cuando hablamos de ese proceso de reclutamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa dificultad, entonces tenemos que extender el tiempo para que la gente de pronto se pueda inscribir, ampliar el lapso de tiempo para que la gente se pueda inscribir allí. Entonces necesitamos que por lo menos para un cargo, por lo menos hayan unos 20, 25 candidatos para poderlo elegir el más adecuado. Hay tres categorías cuando uno habla de los procesos de elección. El elegible, el no elegible y el elegido con reservas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un número de candidatos y algunos de ellos solamente salen como elegidos con reservas y los otros no, pues entonces tampoco me sirve. Cuando uno dice elegidos con reserva, lo que quiere decir es de que no están cumpliendo con el 100% del perfil o de los requerimientos. Son los que más se acercan, ¿sí? Pero no nos sirve. De esta manera no nos sirve. Entonces lo que tenemos que plantear es, vuelvo y digo, que tenemos que esperar que se inscriban más candidatos, hacer el proceso, todo el proceso de selección para poder decidir. Pero cuando solamente tenemos elegidos con reservas, no nos sirve. No nos sirve porque no tenemos de dónde coger. No tenemos esa opción adecuada de poder elegir los más correctos. Que eso es, en últimas, lo que pretende el proceso de selección. Escoger a la persona más adecuada. Si yo, cuando hablamos de tomar decisiones, cuando hablamos de selección, si yo voy a comprarme una camisa, una chaqueta, pues yo voy a mirar una gran cantidad de esas prendas de vestir, pero voy a escoger la que más me guste. Y eso es lo mismo que hace uno en los procesos de selección. Buscar, investigar, ir a visitar diferentes almacenes para poder tomar una decisión que me deje a mí satisfecho con la compra que yo hice. Lo mismo pasa en el proceso de selección. Yo voy a elegir a la mejor persona, a la persona más capacitada, a la que está cumpliendo con un 99.9% del perfil para que
eso me garantice buenos resultados, porque en últimas eso es lo que busca la empresa, que me dé buenos resultados en cuanto a productividad, en cuanto a beneficio para la empresa, lógicamente. Aquí hay dos tipos de reclutamiento, el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Miremos el reclutamiento interno, pues cuando uno habla de que en la empresa hay desarrollo de carrera, está muy relacionado con este reclutamiento interno. Nosotros no tenemos que mirar afuera de la organización. Primero que todo, lo que vamos a hacer es mirar a quién podemos seleccionar de los que están trabajando hoy día con la empresa. Y ese es el reclutamiento interno. Es el que se da cuando existe una vacante en la empresa y trata de llenarla mediante el acomodo o la reorganización de sus empleados, los cuales, pues lógicamente, son promovidos, es decir, ascienden un peldaño más en el organigrama, ¿sí? O son transferidos, es decir, que en el mismo cargo lo vamos a mandar a otra sucursal porque allá se requiere. Entonces estamos hablando de una transferencia horizontal. Si estamos hablando de la promoción, eso es hacia arriba. Entonces lo que hacemos nosotros es mirar de todos estos que están trabajando hoy día conmigo en la empresa y que yo los conozco y sé cómo trabajan y sé cuáles son sus habilidades y sé cuáles son sus conocimientos, seguramente el reclutamiento interno es mucho más importante, es mucho más favorable en eso. La información necesaria para el reclutamiento interno dice los resultados obtenidos por el candidato interno en sus exámenes de selección. Entonces aquí lo que nosotros buscamos en este momento es cómo le fue a este personaje en los procesos de selección. Bueno, ahí nos remitimos a lo que son las pruebas psicológicas, a la entrevista, a las pruebas psicotécnicas, y entonces retomamos eso y miramos qué es lo que le puede hacer falta. Y si no hace mucha, es decir, si le falta muy poco para poder ser promovido, pues entonces le podemos sugerir de que se postule para ese ascenso. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa lo que hace es mandar por correo interno o por el periódico de la empresa, el periódico mural, los avisos que hay una vacante, una posibilidad de que la gente ascienda. Entonces, las personas que cumplen el perfil se pueden presentar. Todo esto lo estoy mencionando desde el interior de la organización, es decir, desde ese reclutamiento interno. Entonces, estamos también, tenemos la posibilidad de hacer como un análisis de las evaluaciones del desempeño que tiene este candidato interno. Estas evaluaciones de desempeño son muy importantes. Entonces, miramos lo que está escrito, porque por lo general la evaluación del desempeño debe quedar siempre un formato totalmente estructurado y firmado por el jefe de recursos humanos o por el jefe inmediato de la persona evaluada. Pero entonces nos remitimos a ese resultado de evaluaciones de desempeño, ¿sí? Y vemos cómo le fue, bien, regular o mal. Luego miramos a cuántos programas de capacitación este personal ha asistido, ¿sí? Lo hemos enviado a gran cantidad de procesos de capacitación con buenos resultados, es decir, él ha aprendido y él ha puesto en práctica todo eso que hemos trabajado, todo eso que se le ha enseñado. Entonces ahí lo que se plantea con él es, bueno, está asumiendo un compromiso cuando se le envía a la capacitación. Planes de carrera y de movilización para verificar trayectoria. Era lo que yo les decía con el plan de carrera al interior de la organización. Hay empresas que están muy pendientes de sus trabajadores, en donde le dan el permiso para que vayan a estudiar, les ayudan con el 50% de la beca,
están muy pendientes, piden reporte de cómo les ha ido académicamente, los matriculan en carreras que tienen que ver con el cargo que está desempeñando. Bueno, hay una gran cantidad de alternativas y de maneras interesantes para el trabajador, en donde pues, lógicamente se va a sentir muy comprometido con la empresa porque es una manera de decirle, usted nos importa y necesitamos que se capacite de mejor manera. Entonces, eso es una motivación para él, ¿sí? Entonces, aquí hablamos nosotros de esa condición de promoción y de reemplazo. Porque en la medida que ascendamos a alguien, pues ese cargo que estaba ocupado antes por esa persona, pues queda como pues, vacío, ¿sí? Queda esa vacante, pues entonces hay que mirar a quién ascendemos y a quién colocamos ahí. Eso es una secuencia, es una cadena interesante allí. Las ventajas del reclutamiento interno, que ya se los he mencionado, pues lógicamente genera un ahorro económico en la organización, genera un espíritu de competencia entre las personas que se van a presentar, los trabajadores de la organización, ¿sí? Inversiones de empresa, porque todo lo que se está haciendo es para bien de la empresa, ¿sí? Hay mayor rapidez y agilidad, no se pierde tanto tiempo, no se invierte tanto en dinero, hay mayor validez y seguridad. ¿Por qué esta parte de validez y seguridad? Porque nosotros sabemos quién es nuestro trabajador, porque la información que se maneja, esta persona ha demostrado ser muy confiable, ser muy honesto. Entonces, todo eso que se hace en forma interna, pues va a estar protegido por las personas que trabajan allí. Y es una fuente de motivación, que era lo que yo les estaba planteando ahorita para el trabajador. Digamos que esas son ventajas del reclutamiento interno. Las desventajas del reclutamiento interno, porque esto también tiene desventajas y muchas también. El nuevo empleado debe tener cierto potencial. Si no hay oportunidad de crecimiento, el ocupante se desilusiona y mostrará actitudes negativas. Pero en últimas, pues la empresa no tiene la culpa, ¿no? La empresa o los directivos no tienen la culpa, porque lo que está pasando es de que pues, el hombre, pues sí, quiere ascender, pero pues no tiene todo el potencial, ¿sí? Se le dio la oportunidad de que se presentara, que creciera al interior de la empresa, pero los resultados no le dieron. Entonces, pues, la desmotivación es personal, por eso es que se habla que se desilusiona. Y si esa persona pensó que por los años de antigüedad lo iban a ascender, pues no era eso. Y entonces él va a mostrar una actitud como de actitud negativa, una actitud de rechazo, como que va a generar un mal ambiente, ¿no? ¿Sí? Genera conflictos de interés por el hecho de no haberse beneficiado con los ascensos. Y esto es muy recurrente, esto pasa seguido, cuando algunas personas consideran que son las más aptas, porque esa es la idea de ellos, ¿sí? Pero resulta que cuando se hace el proceso de selección interno, ¿sí? La persona pues no cumple con el perfil. Y resulta que otro compañero de él sí. Entonces, esos conflictos de intereses, por no haber salido beneficiado con ese ascenso, pues también genera como ese mal ambiente. Pueden evidenciar la incompetencia de los empleados por un lado y por el otro, al irlo promoviendo de manera continua le deja desprotegido, porque pues en la medida que, es decir, si un cargo que se va a ocupar no está bien establecido, realmente no se tiene claro si se va o no a abrir esa nueva vacante, pues entonces lo ascienden, pero bueno, ya, o sea, como que ya lo ascendieron, pero no lo han puesto a trabajar en para lo que lo seleccionaron. Entonces se demora muchísimo tiempo y entonces eso desmotiva al trabajador y resulta que con el paso de los meses resulta que no. La junta directiva y la alta gerencia dijeron de que no, de que al fin no se va a abrir ese cargo. Entonces lo vuelven y lo bajan. Entonces imagínense cómo eso genera un malestar emocional en la persona y lo que dice ahí, ¿no? Puede que quede desprotegido porque pues es algo incómodo porque cuando lo ascienden y resulta de que no le fue bien,
por X o Y motivo, lo regresan a su cargo anterior, entonces ya los compañeros de trabajo van a hacerle un ambiente negativo, porque la envidia se genera, porque el rechazo se genera, entonces por eso se deja desprotegido al trabajador. Propicia entre los trabajadores la pérdida de la creatividad y la innovación. ¿Por qué? Pues porque no están trabajando de una manera consciente, sino que lo hacen es por un momento determinado. Entonces, dejan de hacer lo que estaban haciendo anteriormente para poder ascender. Entonces, se pierde mucho potencial en cuanto a la creatividad y a la innovación. Se da una descapitalización del capital humano. ¿Esto qué quiere decir? De que de todos modos es muy importante como oxigenar la plantilla laboral. Y me refiero a que nosotros contratemos a personas externas de todos modos, ¿no? Flexibilicemos un poco esa plantilla laboral, ¿sí? Hagámoslo de esa manera. Entonces, en la medida que no lo hacemos, pues lógicamente no podemos saber cómo estamos manejando el reclutamiento interno y si estamos dejando oportunidades de otras personas que realmente sean un potencial inmenso para la empresa. Ahora, el reclutamiento externo, pues como su nombre lo indica, pues es la selección que yo hago de puertas para afuera de la empresa, ¿sí? Entonces estamos hablando de que se crea la vacante, entonces hay una gran cantidad de opciones para aplicar a hojas de vida, para esas vacantes. Entonces, el reclutamiento externo es cuando ya sale publicada en todas estas agencias de empleo, ¿sí? Todas las vacantes que hay, ustedes lógicamente las conocen, ¿sí? Entonces, acá se dice, se iniciará acudiendo a las posibles fuentes ajenas a la organización, exponiendo lo que se ofrece, puesto de trabajo, y tiene que ser coherente. Si yo estoy ofreciendo un cargo, un puesto, pues que sea ese y no otro. Posibilidades profesionales y económicas, organización ofertante, la empresa que lo ofrece, y lo que se requiere, conocimientos, edad, sexo, experiencia laboral. Hoy día hay muchos fraudes de gente que quiere estafar a las personas, que le dicen, usted ha sido seleccionado, entonces usted necesita tener unos cursos de capacitación, lo voy a remitir a esta empresa para que usted cumpla con esos requisitos, se capacite y ahí sí el cargo es suyo, ¿sí? Entonces allí se comunica uno con esa empresa y le dice, bueno, usted tiene que pagar 800,000 pesos, pero como es por intermedio de la empresa, entonces se lo vamos a dejar en 400,000 pesos. Entonces necesito que consigne para yo poderle dar un PIN para que usted se capacite. Y hay mucha gente muy inocente e incauta que termina cayendo en esos fraudes. Y eso es muy seguido. En alguna ocasión, les cuento una experiencia mía, en alguna ocasión, ya hace un buen tiempo, yo creo que fue en el 2016, 2017, yo respondí a una encuesta de una vacante para un cargo de psicólogo de salud mental fuera de Colombia, en Texas, en Estados Unidos. Hablé con el señor, me dijo, mire, usted tiene una muy buena hoja de vida, usted tiene la experiencia, usted tiene la formación, usted puede apuntar a este cargo que es director del área de salud mental y su sueldo son $6,000. Claro, aún cuando le dicen a uno eso, pues claro, uno al parecer cogió el cielo con las manos. Entonces realmente yo seguí en ese proceso, hablé nuevamente con el señor que supuestamente estaba haciendo este proceso. Casualmente, y yo digo que eso es una bendición de Dios, porque casualmente en ese momento yo estaba atendiendo una consulta virtual con una paciente que vive en Texas, ¿sí? Porque está en un proceso de separación, de divorcio, entonces estaba en un proceso de duelo. Entonces trabajé con ella ese proceso de duelo
y a la par yo estaba trabajando esa posible alternativa de trabajo. Entonces, a mí me empezó a dar como mala espina cuando el señor me dijo, bueno, usted necesita consignar 2 millones de pesos para que nosotros hagamos el apostillaje de los diplomas para que se los lleven a Texas y allá los vean y ¿cómo se llama esto? Los autoricen, ¿sí? Porque pues se necesita que sea de una universidad reconocida aquí en Colombia, una universidad que tenga la aprobación por el IFEX y por el Ministerio de Educación. Entonces necesitamos que usted ahorita consigne 2 millones de pesos. Entonces yo, listo, ¿a dónde la consigno? Cuando el señor me dijo, necesito que lo consigne en efecto. Cuando a mí me dijo eso, pues yo no le dije que no, pero eso ya a mí me supo como raro porque una empresa estadounidense que se ponga en eso, de que le consignen, ¿sí? De esa manera, no. Entonces yo le dije, sí, listo, yo consigno en estos días. Y precisamente en estos días, creo que en esa misma noche yo tenía la consulta con la paciente y le pedí el favor, le dije, mire, quiero comentarte esto, quiero pedirte un favor, ya que tú vives en Texas, ahí está convocatoria, esto es lo que están pidiendo, entonces por favor, indaga sobre eso y me cuenta inmediatamente porque tengo que hacer una consignación y pues, me dijeron esto y esto y de verdad como que no me cuadra. Entonces, así fue, la señorita me hizo muy amablemente el favor y me dijo eso, pues, que tuviera cuidado porque allá en esa empresa, en ese hospital, porque era un hospital del estado de Estados Unidos, y no estaban haciendo ningún tipo de contratación, que eso era mentira, eso era un fraude, que ya muchas veces, que ellos ya se habían enterado de en otras ocasiones que estaban haciendo eso y que habían estafado a mucha gente. Entonces, lo cuento porque pues se encuentra uno hoy día con una gran cantidad de ofertas laborales como son reclutamiento externo, uno manda la hoja de vida y empieza uno en ese proceso. Y resultan que son estafadores, ¿no? Son gente que aprovecha esas agencias de empleo, de alguna u otra manera lo hacen, lo saben hacer y terminan estafando a la gente. Entonces, esto es a manera del reclutamiento externo. Las principales técnicas de reclutamiento externo están los carteles anunciados en la puerta de la empresa, y lo hay, contactos con universidades, con escuelas, o clubes, ¿no? Ferias de empleo, anuncios de periódicos y revistas, agencias de colocación de empleo, las agencias temporales, reclutamiento en línea, las agencias que todos conocemos, y los programas de capacitación, ¿no? Cuando hay esos programas de capacitación a veces se da la posibilidad de un empleo. Ventajas del reclutamiento externo. Inversión en capacitación, ¿sí? Renueva y enriquece el recurso humano, que esto era lo que yo les decía, una de las desventajas del reclutamiento interno, que no se oxigena la plantilla laboral. En cambio, cuando hablamos nosotros de ese reclutamiento externo, se habla de que se puede enriquecer el talento humano, ¿sí? Y entonces, con base en eso, pues se permite hacerse de nueva sangre, de nueva gente que le puede ofrecer a la empresa grandes beneficios, ¿no? Entonces, digamos que estos son como la contraposición del reclutamiento interno con relación al reclutamiento externo. Desventajas, lógicamente también tiene sus desventajas. Es más demorado, afecta políticas salariales, precisamente porque se necesita estar como organizando muy bien esa escala salarial para que siempre haya esa equidad. Es más caro y exige mayor inversión. Monopolio de vacantes, cuando pues, digamos como
como que supuestamente lo hacen abierto y resulta que no, ¿sí? Resulta que en los puestos del Estado, sin estas cuotas políticas que tanto hay aquí en Colombia, lamentablemente aquí en Colombia el nivel de corrupción es enorme, tristemente. Nos hemos llevado por varios años el primer lugar dentro de los países que tienen el mayor número de corrupción, o el mayor nivel de corrupción. Tristemente y lamentablemente y vergonzosamente, Colombia tiene el primer lugar, y en varios años. Y realmente eso es triste, precisamente porque esa supuesta transparencia, se me olvidó el nombre ahorita, ¿cómo se llama esta? Cuando se hacen los contratos abiertos, eso es puro cuento, simplemente lo que hacen es maquillar y hacen el proceso de selección y la gente se inscribe y además de que tienen que pagar un PIN para inscribirse, ¿sí? Que son como 30.000, 35.000 pesos, y pagan el PIN para que le den un código y se presente cuando eso ya está nombrado por debajo de cuerda, ¿sí? Claro, la persona que digamos que es el amiguísimo del político o el sobrino del político, pues se escribe también, pero ahí está ya, eso ya está con nombre propio. Entonces, digamos que esas son las desventajas del régimen social. Y aquí hay algo que mencionar también importante. Un proceso de selección se tiene que hacer completo, porque si uno lo hace de una manera a media, pues eso, primero, es pérdida de tiempo, segundo, es pérdida de dinero, y tercero, le representa a la empresa muchos conflictos con el Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cuando sacan a la persona que habían contratado, esa persona demanda, hay una gran cantidad de valores ahí adicionales o de cuestiones ahí adicionales que se presentan. Entonces, cuando hablamos nosotros de un proceso de selección, tiene que hacerse de una manera completa. Vamos a parar acá porque nos va a sacar la plataforma. Entonces, vamos a vernos ahorita en un minuto para que podamos continuar hablando del tema de selección. Claro, muchachos.